Voy a compartir pantalla. Muy bien, pues como bien se ha dicho, hoy vamos a hablar de un tema que es continuación del que veíamos la semana pasada. Y es el que la semana pasada estábamos viendo eh, como cuando invitamos a alguien a la casa, ¿no? Invitamos a alguien a nuestra casa y pensemos, por ejemplo, en ese amigo o amiga que se fija en todo, que si el cuadro está un poquito torcido, que si hay polvo no sé dónde, que, que esa decoración no pega ahí, ¿no? Pensemos en ese amigo o en esa amiga. Entonces, para invitarlo, pues quiere decir que nuestra casa debe estar lo más bonita posible, ¿no? Porque si es una persona que se fija en todo, pues cuando nosotros preparamos la casa, pues nos esforzamos porque la casa esté bonita, ¿no? Esté presentable. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. La semana pasada ya vimos cómo mejorar los perfiles, cómo hacer para que sean atractivos, que sería como poner bonita la casa. Y hoy vamos a mirar, pues, qué es lo que hay que hacer cuando ya esta persona está, ¿no? Pero como estamos hablando de que nuestro negocio está impactando a mucha gente, entonces lo que vamos a hablar hoy es mm, cómo poder llegar a las personas que realmente nosotros queremos, ¿sí? Porque quizás a veces nos contacta gente que a lo mejor no están interesadas, entonces como que perdemos tiempo y ellas también. Entonces hoy se trata de eso, no por gritar o hablar más fuerte nos van a escuchar, sino como se ve aquí en la imagen, sino que pues se trata de poder llegar a las personas con las publicaciones que nosotros hacemos en las redes sociales. Y estamos hablando de esto porque, digamos, es como una estrategia más de lo que hay hoy día en el mercado, ¿sí? Tenemos la opción de llamar a las personas, de coger nuestro listado y empezar a llamar o a mandar mensajes, pero también tenemos la opción de que con las redes sociales, pues también poder hacer crecer a nuestro negocio. Entonces, como bien se dice aquí, no se trata de hablarle a todo el mundo, sino de encontrar a las personas que realmente nos quieran escuchar. Y hoy vamos a hablar de esto, del cliente ideal, del micronicho y del contenido que conecta. ¿Sí? Pues vamos allá. Bueno, y aquí una pregunta incómoda. ¿A quién le estamos hablando hoy? ¿Sí? Sería como aquí en este mercado, tratando nosotros de hablar con las personas, pero en realidad nadie nos oye porque, claro, todo el mundo está en lo suyo, ¿no? Algunos riéndose, otros pues hablando con otros, otros bebiendo, otros, ¿no? Lo que sea. Entonces, en Internet, en las redes sociales, como que el mercado que hay sería como esto, ¿no? Es decir, nosotros queremos hablar como con alguien, pero en realidad hay como tanta información, tanto contenido, tanto ruido, que quizás la persona que queremos no nos escuche, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, pues yo le hablo o mis publicaciones van enfocadas a mujeres, hombres y personas interesadas en salud o en ganar dinero. Claro, eso es muy amplio, ¿no? Entonces sería como este mismo mercado aquí. Hay jóvenes, hay mayores, hay mujeres, hay hombres, ¿no? Pues hay de diferentes razas, ¿sí? Pues si concretamos, sí que sería más fácil. Entonces, cuando tenemos esta visión de que hablamos a hombres, mujeres y personas interesadas en ganar dinero, ese no es el cliente ideal, ese es el mercado, ¿sí? Ese es el mercado al cual queremos nosotros llegar. Pero vamos a ver quién sería ese cliente ideal. Y aquí podríamos decir, pues mi cliente ideal es todo el que necesita mi producto, ¿sí? Ese sería como el cliente ideal. Pero como bien dice aquí, no necesariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de estas personas que hay aquí, pues habría una que se desmarcaría ahí de ese grupo. Y esa sería como el cliente ideal para nosotros, ¿no? El que buscaríamos. Ahora bien, lo que se trata hoy es de llegar del mercado a la persona, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo. Tenemos el mercado. El mercado sería hablar de personas
hablarle a personas que estén interesadas en emprender. Pero claro, si tú buscas en cualquier red social emprendimiento, pues salen muchas cosas. Sale la que hace jabones, sale la que vende, bueno, en mi caso, por ejemplo, en Colombia, la que vende arepas ahí en la esquina, sale el que vende arepas pues ya a nivel industrial, sale el que vende café, sale el que aquí en España, pues la que vende X productos de belleza, bueno, ¿no? O sea, si hablamos de emprendimiento, hay un montón de cosas que pueden servir como emprendimiento, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ir reduciéndolo un poquito más. Entonces, ya no hablamos de mercado, ahora hablamos de un nicho. Entonces, ¿cuál sería el nicho para nosotros? Pues hablaríamos de emprendimiento digital, ¿sí? Pero ese nicho todavía sigue siendo muy amplio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un micronicho. Ese sería un emprendimiento, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? El que yo trabajo, emprendimiento con personas de más de 40 años, ¿sí? Pero ahí todavía sería un poquito amplio. Entonces, yo ya para micronichar o para ya llegar a persona en concreto, pues sería personas con más de 40 años que tengan miedo a la tecnología, ¿sí? Y entonces, yo me identifico porque en cierta manera yo he pasado por ahí, ya sé lo que se siente padecer eso, y entonces yo puedo llegar a las personas. Mira, esto para verlo como un ejemplo sería, tú estás enfermo o enferma de un ojo. Entonces, tú dices, pues necesito un médico, ¿no? Pero ¿sirve cualquier médico? No. Tiene que ser una persona que sepa de ojos, ¿no? Un oculista o tal. Sí, bueno. Pero resulta que a lo mejor lo que tú necesitas es una cirugía. Pues entonces ya no sirve el oculista solamente. Ahora tiene que ser un cirujano oculista. Pues resulta que tú dices, bueno, yo para que no sea tan agresiva la cirugía, pues necesito una cirugía que sea láser. Pues entonces no te sirve el cirujano que hace cirugías con bisturí. Tiene que ser un cirujano que sepa hacer cirugía con rayo láser. ¿Sí? Entonces hemos pasado de tener un problema y pensar que la solución era el médico, a ya llegar a el cirujano láser. ¿Ves? Entonces ahí está la diferencia. Entonces, no se trata de publicar ahí, como decimos, como ahí, como a la loca, sino pensando en qué personas son realmente las que yo quiero que escuchen mi mensaje. Y para eso, pues es lo que estamos hoy aquí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a ayudar a eso. Pero antes de nada, pensar en esto. ¿Qué es micronichar entonces? No es reducir el mercado, ¿sí? Como si fuera un embudo y entonces empezamos con 500, luego pasamos a 200, luego a 50 y luego a 10 y ahora ya llego al mío. No, no porque no estamos ni cerrando puertas ni estamos perdiendo oportunidades de negocio. Lo que estamos haciendo es enfocarnos, ¿sí? Enfocarnos. Enfocarnos en una persona en concreto, ¿sí? Y de esa manera se va a sentir que nuestras publicaciones son un diálogo, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Entonces, queremos llegar a la persona adecuada y que ella diga, uy, este me está hablando a mí, ¿sí? Esta publicación de Isabel, pues yo me siento identificado con ella. Esta señora es como si me estuviera hablando a mí, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, piensas que pones una publicación que dice, ¿te has sentido que el sueldo es más, el mes es más largo que el sueldo, ¿no? O sea, los 30 días del mes son más largos que lo que dura el sueldo, ¿no? Y entonces diría, ¿crees que necesitas un ingreso extra para poder suplir esas pequeñas facturas que llegan de improviso? Y entonces la persona dirá, ay, pero mira, esta señora, ¿será que es que me escuchó hablando hoy con mi esposa y, o con mis hijos por la mañana cuando estábamos tomando el desayuno, ¿no? Porque quizás fue un tema que salió de conversación. Pues entonces esa persona se va a sentir identificada. En cambio, si tú dices, ¿quieres un ingreso extra? Pues eso sería, quedaría muy en el aire, ¿sí? Pero si ya estás tratando un pequeño problema, entonces ya estás hablando con una persona en concreto. Y por eso se trata de enfocar. Y esto es difícil, claro, porque esto es como para los que somos padres, que nos digan, ¿a cuál de tus hijos quieres más? Eso ya cuesta, ¿eh? Decir uno, pues a uno o a otro, ¿no? Pues aquí casi que nos toca así, decir, pues a quién realmente queremos, porque
A veces quisiéramos llegar a mucha gente, pero cuando queremos llegar a mucha gente, pues no llegamos a nadie en concreto. Es como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Entonces, si queremos abarcar a muchos, en realidad llegaremos a pocos. Pero si nos concentramos en una sola persona, en realidad vamos a llegar a la que es. Y esa persona se va a sentir identificada con nosotros. O sea, la idea de hoy es eso, que cuando terminemos, digamos, pues yo lo que tengo que publicar es algo donde yo dialogue con una persona. Que lo que yo publique, esa persona diga, wow, eso es para mí. ¿Sí? De eso se trata. Pues muy bien, vamos a ponerle cara a esta persona. Bueno, eh, cuando hablamos del cliente ideal o de micronichal, pues también se habla pues en inglés del buyer persona o se habla del avatar, ¿sí? ¿no? Se habla del cliente ideal, ¿no? Son maneras de definirlo. Y, y ahora vamos a ver una pequeña formulita de cómo poder encontrar a esa persona ideal, ¿sí? Porque no es alguien ficticio, no es alguien así imaginario ni tal. Sí que tenemos que usar la imaginación para saber realmente a quién le tenemos que llegar, pero no es una persona imaginaria, ¿sí? Es una persona real, no es alguien abstracto. Entonces, debemos dejar de pensar en franjas estadísticas, ¿no? Personas de 45 a 65 años, perdón, y más bien debemos responder preguntas concretas. ¿Qué preguntas? Pues mira, preguntas como estas. ¿Quién es esa persona? ¿No? Entonces, ¿es un hombre o es una mujer? Ahí ya estamos definiendo, ¿sí? ¿Qué le duele? O sea, ¿cuáles son los problemas que él tiene actualmente? ¿Qué desea? O sea, ¿cuáles son sus aspiraciones? También, ¿qué le frena? O sea, ¿a qué le tiene miedo? O cuáles son las posibles objeciones que pueda tener, digamos en nuestro caso, para emprender. ¿Sí? Entonces, también ahí. Y luego, ¿qué es lo que él sueña? ¿Qué es lo que él anhela? ¿Sí? Esa sería su transformación ideal. ¿Sí? Entonces, nuestras publicaciones y nosotros como representantes de Atomy, que damos a conocer nuestro negocio, lo que queremos es impactar en la vida de las personas. Queremos que su vida cambie. Y para conseguir eso, pues debemos nosotros encontrar a esa persona, ¿sí? Publicar para ella, hacer que se acerque a nosotros y nosotros poder compartirle la idea de Atomy y que ella pues forme parte de nuestro equipo, ¿sí? Y de esa manera pues podremos cumplir sus sueños, podemos quitarle esos miedos, esas objeciones que le limitan. Podemos ayudarle a tener aspiraciones, a que vuelva a creer en sí. Podemos ayudarle a detectar, si es que quizás no los ha detectado, sus problemas y si ya los conoce, pues a buscarle solución. ¿Sí? Ese sería el objetivo de nosotros al publicar. Pues muy bien. Entonces, a partir de ahora, las publicaciones que nosotros hagamos deben cambiar de enfoque. ¿Sí? Ya no es yo pensar qué es lo que yo quiero vender. ¿Sí? Que es lo que hablábamos, bueno, siempre he hablado yo en las presentaciones, y es de vender sin vender. Entonces, no se trata de venderle a la gente, se trata de que la gente nos compre, ¿sí? Que eso es muy diferente. O sea, a nadie le gusta que le vendan, pero a todo el mundo le gusta comprar, ¿sí? Pues es una frase que yo repito mucho, pero que es muy importante que siempre la tengamos presente. Entonces, no es yo qué quiero vender, porque cuando yo quiero vender, entonces en mis estados publico pues todo lo que hace el emojín y pongo una parrafada ahí de todo lo que hace y lleno la imagen de un montón de cosas, ¿sí? No, no porque eso sería estar yo vendiendo. Pero cuando yo pienso, ahora el nuevo enfoque, ¿qué es lo que necesito que la gente escuche? Entonces, por ejemplo, hablando del emojín, pues yo no le voy a hablar de que tiene estas plantas, qué tal. No, le pregunto, tienes más de 40 y te sientes falto de energía, ¿no? Ahí ya le estoy atacando un problema, ¿sí? Entonces, pues si eso te preocupa, pues yo puedo
sugerirte una solución y lo dejamos ahí, ¿no? Despertamos la curiosidad. Pero entonces, se trata es de qué necesita escuchar la persona. Si estoy hablando del negocio, pues lo que hablamos ahora, te preocupa que llegan gastos extras y no sabes cómo afrontarlos. Pues yo podría explicarte una manera de poder solucionar esta situación. ¿Sí? Bueno, que lo hablamos de una manera así muy escueta, pero podíamos encontrar luego las palabras más adecuadas y tal, y el lenguaje y todo, pero que esa sería la idea, ¿sí? En cambio, yo decirle, si vamos a hablar del negocio, decirle, mira, si has emprendido muchas veces y no has tenido éxito, tengo una oportunidad genial y maravillosa. Vente conmigo y suscríbete a Atomy, una compañía internacional que está desde el 2009, que está en 57 países, que está aperturando no sé dónde. O sea, un montón de cosas que la gente dirá, ¿y yo qué? ¿Sí? Pero cuando atacamos realmente el problema que la persona tiene, entonces sí que nos escucha. Entonces no se trata de nosotros, como veíamos la imagen al principio, ahí como si tuviéramos un megáfono ahí hablando en una plaza pública a todo el mundo. No. Se trata de buscar a una persona en concreto y entonces con ella dialogar. No hay necesidad ni de gritar, ni de contar un montón de cosas, no. Dialogar. Y como las plantas, ¿no? Como una plantita pequeña que queremos que crezca, pues se va regando poquito a poquito. Si le ponemos demasiada agua, pues se puede morir, ¿sí? Poco a poco, que no se asuste, que no se estropee la planta, ¿sí? De eso se trata. Entonces, enfoque antiguo, que mis publicaciones parezcan como una vitrina ahí donde vendo de todo. No, eso no, no es vender. El nuevo enfoque, pues, ¿qué es lo que la persona quiere escuchar? Mis publicaciones deben apuntar a eso, ¿sí? Ahora bien, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Podemos tomar ahí 3 minuticos y pensar un poquito en esto. Entonces, simplemente es completar. Ayudo ¿a quién? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué quiere cambiar o tal? Pero que le frena tal. Entonces, podemos tomarnos estos 2, 3 minuticos y completamos la frase, ¿sí? Mientras eso tomo un poquito de agua. Entonces, podemos ponerla yo tal, ¿no? En mi caso, yo, Eduardo Rojas, ayudo a que quieren tal, pero que le frena tal. Y esto ya nos va dando una pequeña idea de qué persona es. Y si alguien lo quiere compartir por ahí en el chat, pues mira, genial. ¿Sí? Entonces ya con este ejercicio podemos nosotros irle como poniendo cara a esa persona, ¿no? ¿A quién ayudo? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que le frena a él? ¿No? Con esto ya me da mi oportunidad de poder tener otra visión, ¿sí? Bueno, si alguien lo quiere poner por ahí en el chat, pues lo puede poner, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora, pues viene lo interesante. Como ya sabemos quién es esa persona, entonces ahora vamos a mirar qué le digo, ¿sí? Eso es como si uno estuviera buscando una novia, pues uno más o menos tiene un ideal de la persona que uno quiere, ¿no? Unas características o tal, o unos rasgos, lo que sea. Cuando ya la encuentra, pues, ¿y ahora qué le digo? ¿No? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando ya hemos definido a nuestro cliente ideal, pues ahora debemos saber qué es lo que que debemos decir, ¿no? Entonces, conocerlo nos sirve de mucho si después continuamos publicando el mismo contenido genérico, ¿sí? Que esto es lo que estamos hablando ahora. Es decir, no se trata de, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sería una publicación genérica y cuál sería una publicación ya específica, ¿sí? Pues vamos allá. Entonces, no vamos a publicar nada sobre el producto. Ese sería el objetivo. Nada, nada que tenga que ver con el producto, ¿sí? Porque ahí estamos vendiendo y no se trata de eso. Las redes sociales no son para vender. Las redes sociales son para contactar con las personas, ¿sí? Incluso ahora hay un problema. Los influencers se ve que la gente ya se ha cansado porque
resulta que como a ellos les pagan pues por publicidad, por recomendar productos, bueno, les pagan por muchas cosas, mm, por vídeos que ven, por todo esto. Entonces, a muchos de ellos pues se han como desenfocado de lo que es la, por decir así, la realidad. Y entonces, sin serlo, pues ya se consideran expertos en un montón de cosas. Y resulta que aconsejan pues sobre economía, sobre salud, sobre todo esto, ¿no? Yo a veces he visto vídeos que digo, pero este que está contando aquí, ¿no? Porque da unas recomendaciones que yo digo, pero esto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, hablan de salud sin saber ni siquiera lo que hablan. Y entonces, esta semana ha empezado una polémica al respecto, ¿no? Porque es como si ellos vivieran en otro mundo, ¿no? Ajeno a lo que hay aquí ahora. Y entonces muchos ya se han cansado de eso, incluso han dejado de seguirlos y todo eso. Y las redes sociales, ya de un tiempo para acá, sobre todo por ejemplo Instagram y esto, o el mismo Facebook, pues apuestan por cuentas que, digamos, empiecen casi desde cero, que tengan pocos seguidores, que poco a poco vayan trabajando. Y entonces, si somos constantes en las publicaciones que hacemos, pues vamos a ir ganando credibilidad. Y de eso se trata. Porque muchas veces con mi esposa hacemos la broma, ¿no? Que yo qué sé, en la tele sale algo de un producto que es súper maravilloso y tal, ¿no? Entonces decimos, claro, si lo dice la tele, pues habrá que creerlo, ¿no? Pero lo hacemos de broma, porque en realidad queda más credibilidad. Si una persona habla de que deja una pasta de dientes, deja los dientes no sé cómo, ¿no? Y sabiendo que eso lo pueden manipular, que le pueden cambiar el color, el brillo, todo eso. O tú que estés hablando, pues que esta pasta de dientes y te muestra ahí cepillando, todo lo que sea, y dice, pues esta pasta de dientes hace esto, queda más credibilidad. Pues eso, ¿no? Porque tú estás hablando directamente de lo que es tu experiencia. Y eso es lo que hoy día las redes sociales están apoyando mucho. Así que para los que tenemos pocos seguidores o, o quizás no llevamos mucho tiempo con las redes sociales, pues es una muy buena oportunidad. Además también es esto. eh, a veces nos sentimos desanimados porque hay gente que, yo qué sé, tiene un vídeo y lo han visto 10.000 personas, o 5.000, o 20.000, o 40.000, o bueno, ¿no? Un montón. Entonces, nosotros en realidad no necesitamos ser influencers. Nosotros con que un vídeo lo vean, digamos, mira, aquí en esta sala ahora estamos, a ver, ¿cuántas? Ah, bueno, 30 más o menos, ¿no? Bueno, pues con eso ya es suficiente. Porque con 30 personas que vieran nuestras publicaciones, pues de 30 si le estamos hablando directamente a ellos, son 30 personas que van a estar interesadas. Entonces imagínate tú, si tienes un equipo de 30 personas, pues eso sería maravilloso, ¿no? Y si esas 30 personas están haciendo lo mismo que tú, pues imagínate la duplicación que tendríamos. Entonces en realidad no necesitamos que nuestros vídeos los vean 1.000, 2.000, 5.000, no. Con que lo vean pocas personas, pero las personas que lo vean realmente son las que necesitamos nosotros, pues ya es suficiente. Aunque lo pongan, lo han visto 5, pero si esas 5 personas tú ya le has impactado a ellos, es que ya es suficiente. ¿Para qué más? A esas 5 tú ya las puedes registrar y empiezas a trabajar. O sea, no, en realidad no necesitamos publicaciones que impacten demasiado. Simplemente necesitamos publicaciones que lleguen al público que es. Porque a veces me he puesto a mirar, he puesto una publicación y todos los que las han visto, pues son personas que son mis seguidores. Yo digo, pues no me interesa tanto, porque yo necesito es que lo vean quienes no son seguidores. Y esta semana me pasó que una publicación de TikTok, el 95% que la vieron no son seguidores. Entonces digo, bueno, o sea que está funcionando el trabajo, ¿sí? Entonces, eso ya va bien. Y lo que hay que tener en cuenta es que esto, como todo en la vida, hay que tener mucha paciencia, ¿sí? No se trata de que tú subas un vídeo y digas, wow, ya con esto pues ya voy a captar 30 personas. Pues no, hay que ir con paciencia, ¿sí? Tengo una persona en el equipo que prácticamente
muchas de sus clientas, de sus socias, las tiene por las redes sociales, pero no es porque lleve trabajando 2 meses, no, lleva trabajando 1 año y medio ahí en las redes sociales, constante, publicando y tal y cual. Entonces, eso le ha ido generando esa credibilidad y esa confianza con las personas, ¿sí? Porque si tú hablas de un tema hoy, mañana vuelves a hablar del mismo, pasado mañana lo mismo, dentro de 2 semanas estás hablando del mismo tema, entonces la gente te va a creer a ti, porque estás en él. ¿Sí? Esto sería como si yo, por ejemplo, hoy estuviera hablando de Atomy, pero la semana que viene hablo de otra compañía, y pasado hablo de otra, y después de otra, entonces la tira, pero este señor, ¿dónde está? ¿Sí? Pues si yo lo había visto en Atomy, ahora está no sé qué. Entonces, tenemos que centrarnos y ser pacientes. Eso sí, tampoco publicar siempre lo mismo. O sea, va a dar variedad, ¿no? Pero, o sea, casi que sería como basarnos en las películas o en lo que nosotros veamos y que nos guste. Prácticamente casi todas tienen el mismo hilo conductor, lo que sea. A veces tanto que yo hasta adivino los diálogos. Con mi esposa a veces estamos viendo la tele y adivino el diálogo de lo que van a decir, ¿no? Porque ya como que uno sabe qué van a decir. Pero si cambian un poco el personaje y tal, pues uno ya le gusta ahí. Pues lo mismo en las publicaciones nuestras. Si van viendo otro enfoque, otros escenarios, no siempre que sea la misma cara. Aunque, por ejemplo, conozco a alguien en Instagram que las publicaciones que él tiene, prácticamente todas son las mismas. Siempre enfocando la cara y tal. Pues eso es una manera de ir creando marca personal, que era lo que hablamos la semana pasada. Entonces, cada uno se va a ir decantando por donde quiera, pero la idea es eso, que sea algo dinámico y que sea atractivo a las personas. Entonces, hemos hablado que no publiquemos sobre el producto. Entonces, ¿sobre qué hay que publicar? Pues sobre la vida de la persona que nos va a escuchar, el avatar que hemos definido, el cliente ideal. Hablar de los problemas que él tiene, de los deseos, de las dudas, de los miedos y de los sueños. ¿Sí? Entonces, esto incluso, ayudados por la inteligencia artificial, podemos sacar, por ejemplo, con estos 5 temas, podemos sacarlo de todo un mes o incluso hasta lo de todo un año, si le decimos a la inteligencia artificial que nos diga ahí, ¿sí? O sea, podemos tener información aquí para, o sea, para nunca cansarnos, ¿no? De tener publicaciones todos los días, que tú dijeras, pero ¿qué publico hoy? ¿De qué hablo hoy? Pues aquí encontramos información muy variada, ¿sí? Pues muy bien, ¿cuál es la fórmula entonces? Es determinar cuál sería el problema que queremos, digamos, solucionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona, no entiendo las redes sociales. Entonces, vamos como a generar una conversación. Entonces, como que él dijera, oye, Eduardo, yo veo que todos avanzan menos yo, ¿sí? O sea, yo como que lo estoy escuchando. Bueno, entonces, ¿cuál sería el contenido que yo genere? Pues, por ejemplo, con una frase, aquí he puesto una frase que es muy colombiana. Sientes que te atropella la tecnología, ¿sí? Entonces, incluso eso, pues ya como que genera curiosidad en las personas. ¿Qué es eso de que si me atropella la tecnología? ¿No? Porque las redes sociales es eso. La gente entra ahí a chafardear, a chismosear, a ver qué es lo que ha puesto la gente, ¿sí? Pues vamos a despertarle la curiosidad a las personas y vamos a hacerlo de esta manera, con una pregunta, pues que genere esa curiosidad, ¿sí? Entonces, aquí nos debemos preguntar, ¿conecto o solo publico? ¿Sí? Si yo publico, sería lo que les decía ahora, el ejemplo. Poner 5 consejos para utilizar Instagram correctamente o la red que tú tengas, el Facebook o lo que sea, ¿no? Eso sería un contenido genérico que prácticamente cualquier persona lo puede poner. ¿Qué es lo que conecta? Pues este tema. Te da vergüenza publicar porque piensas que no sabes hacerlo bien. Y la gente dirá, ay, mira, pues a mí me pasa eso. Yo no publico porque me da vergüenza. Siempre pienso que se van a reír de mí o tal o cual. Y entonces, eso como te explico aquí, eso ya genera empatía e identificación personal. Entonces, no es publicar por publicar, sino conectar. Como digo, si le pedimos ayuda a la inteligencia artificial, podemos encontrar recomendaciones muy prácticas de no publicar de manera genérica, sino de conectar
con mi cliente ideal. ¿Sí? Acordémonos. Lo que yo quiero es conectar con esa persona que tiene un problema y que yo se lo puedo solucionar. De eso se trata. No de yo venderle un producto o que se registre o que tal. No, no, no. Él tiene un problema. ¿Cuál es? Pues no le alcanza el dinero para cubrir todos los gastos. Pues yo se lo puedo solucionar con Atomy. ¿Sí? Pues ya está. De eso se trata. Muy bien. Entonces, antes de publicar, debemos preguntarnos, ¿para quién voy a hacer la publicación? O sea, ¿quién es el destinatario de ese mensaje? ¿Qué problema tiene? ¿Sí? O sea, ¿en qué situación se encuentra él? Que por eso os digo, es como si tú, esa persona, por la mañana estuviera pensando en... Bueno, y es que ya pasa, ¿eh? Que a veces mi esposa y yo estamos hablando de algo y luego en las publicaciones, en las redes sociales nos va saliendo. Un día teníamos muchas berenjenas, dijimos, ¿y qué podemos hacer con estas berenjenas? Pues por la mañana nos fueron saliendo recetas de berenjenas, cómo preparar berenjenas, yo no sé qué, ¿no? Porque los móviles y los dispositivos electrónicos escuchan lo que hablamos, pues entonces eso les permite a ellos, pues tener información para presentarnos a nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros. Así que cuando tú la publicación que haces es como si estuviera respondiendo a una pregunta o a un problema de esa persona, pues es que es súper sencillo. Si la persona por la mañana se puso a mirar con la familia y decir, buf, mira, ayer nos llegó la factura de esto, la factura de tal, y es que ya no tenemos dinero. No nos alcanza el dinero para cubrir lo que tenemos que pagar. Pues como tú ya has hecho una publicación que habla de eso, necesitas dinero para cubrir los gastos extras que te van llegando, como ella ya preguntó eso y ya lo dijo, pues los aparatos electrónicos han ido cogiendo todo eso, pues el vídeo que tú publicaste, pues ese vídeo le va a llegar a esa persona en concreto. Y entonces como si ella dijera, wow, esta persona me está hablando a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque le está respondiendo a esa pregunta. Entonces, lógicamente las publicaciones tienen diferentes circunstancias. Por ejemplo, sobre todo esto se nota mucho en Instagram. Hay un tipo de publicación que es para tú como hablar con, con tus contactos, ¿no? Que esas son las historias. Pero si tú, por ejemplo, quieres como conectar en compartir algo importante, pues entonces ya viene, por ejemplo, el carrusel, ¿sí? Pero si tú quieres ya formar o educar, entonces ya viene el reel, ¿no? Entonces, cada publicación tiene una finalidad. Pues entonces lo que hay que tratar de entender y nosotros tratar de hacer las publicaciones enfocadas con eso. Bueno, no os preocupéis que haciendo un pequeño spoiler, la semana que viene, pues veremos cómo hacer bonitas las publicaciones, ¿sí? Porque las publicaciones, pues hoy día las redes sociales, TikTok, Instagram, tienen posibilidad de uno poner pues una encuesta, ponerle dibujitos, hacer una pregunta. Bueno, hay muchísimas cosas que pueden ponerle música. Entonces, no es lo mismo tú ver una, un vídeo ahí sin sonido que verlo con una musiquita ahí que sea más atractiva, ¿sí? Entonces, ese tipo de cositas, pues hace que la publicación sea más atractiva todavía. O sea, aparte de que tú ya le estás resolviendo un problema a la persona, pues ahora lo haces un poco más atractivo para que realmente se quede, ¿sí? ¿Qué es lo que hablamos la semana pasada? Podemos vender el mejor producto, pero si no lo tenemos bien expuesto, va a pasar desapercibido. Entonces, debemos esforzarnos porque el producto esté bien bonito, bien presentado, ¿sí? Bueno, ahora bien, esto sería una prueba que podemos hacer cada uno de nosotros. Al finalizar la, la charla, cada uno de nosotros, con la mano en el corazón, va a mirar las últimas 5 publicaciones que tenga ahí en las redes sociales y preguntarme, ¿mi cliente ideal se reconoce ahí? O sea, lo que yo he publicado es realmente para esa persona. ¿O qué está viendo él ahí? Solo lo que yo vendo, ¿sí? Entonces, si habla de mi cliente, bien.
Si podría mejorarlo, pues bien. Y si habla solo del producto, pues hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces, recomendación, ya lo dijimos la semana pasada, no borrar publicaciones, porque generalmente las redes sociales penalizan por eso, ¿sí? Porque, como decía ahora, las redes sociales apoyan mucho a las personas que estamos como empezando con las redes sociales, ¿sí? Entonces, ellos ya se toman el trabajo, bueno, que tampoco es ningún trabajo, ¿no? Pero bueno, que ya han analizado un poco a las personas que les puede interesar esa publicación y ellos se han esforzado porque esa publicación llegue a esas personas. Entonces, si ellos ya han hecho eso y ya lo han presentado y ahora nosotros lo borramos, pues como que dirá, bueno, entonces yo, ¿para qué me puso a trabajar a mí en eso? ¿Sí? Entonces por eso es mejor no borrar. Hay una opción que se llama ocultar, queda ahí, pero eso sí, las personas no las ven. Entonces, no la borramos, pero la gente tampoco la ve. Solo lo vemos nosotros que somos los dueños del perfil, pero los demás no. Entonces, es una opción que se puede hacer. ¿Sí? Entonces, no necesitamos hablar más. Solamente necesitamos hablarle a la persona adecuada, ¿sí? Entonces hay que conocerla, enfocarnos y lógicamente pues publicar para ella. Uy, perdón, que se me fue el ejercicio que íbamos a hacer aquí. Bueno, entonces aquí les decía del ejercicio. Es pensar en un problema, cómo nosotros las publicaciones podemos hacerla para que sea conversacional y cómo mejorar nosotros ese contenido. ¿De acuerdo? Ese sería el ejercicio que cada uno de nosotros vamos a hacer. Al finalizar ahora la conferencia, la presentación, voy a compartir un documento aquí y si alguien de pronto no lo sabe cómo descargarlo del chat de aquí de la presentación, pues me manda un mensajito y yo se lo envío pues de manera ya por privado, ¿sí? Simplemente es un pequeño documento que explica bien cómo micronichar y cómo publicar, ¿no? Para esas personas, ¿sí? Ese sería, digamos, el ejercicio que nosotros haríamos. Así que acordémonos, debemos mirar nuestras publicaciones y preguntarnos, mi cliente ideal me reconoce allí, ¿no? Lo que yo estoy publicando le habla a él directamente o lo puedo mejorar, ¿sí? Ese sería entonces el ejercicio para hacer. De mi parte, pues muchas gracias y